Es una enfermedad que suele ser letal, afecta el tracto intestinal de los lechones. Es producida por Clostridium perfringens y se caracteriza por una necrosis hemorrágica de la mucosa intestinal. Algunas de sus sinonimias son enteritis hemorrágica del recién nacido, enfermedad de la sobrealimentación, empacho tóxico y enteritis necrótica del cerdo. La epidemiología. Distribución de la enfermedad mundial, factores predisponentes, malas condiciones higiénicas, densidad excesiva, tratamientos con antibióticos. El causante de la enterotoxemia en cerdos es Clostridium perfringens tipo C, que forma parte de la microbiota normal del organismo. Es una bacteria gram positiva, anaerobia obligada, esporulada, con cápsula que le ayuda a evitar ser fagocitada. Es invasiva y toxigénica, además de ser doble hemólisis alfa y beta. El factor de virulencia del clostridio se debe a las toxinas alfa y beta. La beta es letal y necrosante. Esta toxina beta puede absorberse a la circulación general produciendo toxemia con hemorragias encerosas, necrosis muscular y signos neurológicos. La toxina beta es extremadamente sensible a la tripsina, lo que hace que se inactive en su presencia, por lo que se considera que la tripsina en el intestino de los animales no neonatos es la defensa más importante contra la misma. En neonatos, el calostro es responsable de que no haya tripsina por un factor antitripsínico, evitando la inactivación de la toxina beta, lo que provoca la enfermedad y la consecuente necrosis intestinal. Los Clostridium producen diferentes enzimas, como la colagenasa, que afecta al tejido conectivo, la hialuronidasa, que destruye el cemento intracelular, la lecitinasa, que afecta a la membrana celular. Estas tres provocan destrucción de células, después gangrena y al final producen la necrosis. La patogenia de Clostridium perfringens tipo C tiene una vía de entrada fecal. Las cerdas son la principal fuente de infección para lechones de entre 1 a 5 días, ya que esta bacteria es capaz de colonizar en ausencia de una flora intestinal equilibrada. Clostridium perfringens entra a la circulación general donde interactúan las toxinas alfa y beta. La toxina alfa afecta a las membranas celulares, mientras que la toxina beta es sensible a tripsina y puede llegar a ser necrosante o letal. Posteriormente genera anaerobiosis y disminuye la motilidad peristáltica. La presencia de alimentos sin absorber puede ser el sustrato ideal para la proliferación de Clostridium. Cuando el microorganismo penetra en las células absorbentes del virino proximal, aquí participan las enzimas colagenasa, hialuronidasa, lectinasa y proteasas, ya antes mencionadas. Esto causa necrosis de todos los componentes estructurales de las vellosidades. La bacteria puede propagarse y afectar al ilion y rara vez al colon. La necrosis de la mucosa se acompaña de la salida de sangre a la pared y luz intestinal, provocando toxemia, edema y finalmente enteritis hemorrágica. La presentación de la enfermedad se da en forma aguda, presentando dolor abdominal, diarrea hemorrágica y una muerte en menos de 24 horas. En la forma crónica hay diarrea sin sangre durante 1 a 2 semanas. Los signos característicos en la cerda es la muerte súbita, mientras que en los lechones es diarrea sanguinolenta, necrosis intestinal y su posterior muerte. En prevención y control se recomienda una correcta alimentación, así como la vacunación de las cerdas gestantes a las 6 y 3 semanas preparto con toxoide bacteriano. El tratamiento no es recomendable, ya que en la fase aguda hay muerte súbita y en la fase crónica las lesiones de la mucosa son difícilmente recuperables. En cuestión de lesiones a la necropsia, existe edema de las paredes del abdomen, líquido sanguinolento en la cavidad abdominal y enteritis hemorrágica del yeyuno y el ilion. Las lesiones más comunes en perfringens tipo C son enteritis hemorrágica en lechones lactantes, diarrea sanguinolenta y por ende también una grave deshidratación. En el caso del tipo A se presenta una enteritis mucosa y congestión de venas mesentéricas. Diagnóstico. En el caso del tipo C, de forma aguda, se diagnostica por observación clínica, historia clínica de los lechones y de la piara. En el caso de la formación subaguda y crónica, tiene que ser importante diferenciarla del tipo A mediante aislamiento e identificación de laboratorio. Diagnóstico diferencial. Los principales son enteritis producida por Isospora suis, parasitosis, las cuales producen sustancias que inhiben el sistema inmunológico. Posibles causas de cerdos con diarrea pueden ser por Clostridium perfringens,
coccidiosis, diarrea por E. coli e infección por rotavirus. Los diagnósticos de laboratorio suelen ser ELISA, PCR, inmunohistoquímica para ver la toxina y en cualquier caso necropsia. Tétanos. Es una enfermedad toxinfecciosa no contagiosa, la cual se caracteriza por presentar espasmos, parálisis hepásticos de todos o algunos grupos musculares e hiperestesia por efecto de la neurotoxina TNT de Clostridium tetani. Tenemos como sinonimia caballo de madera. La enfermedad es causada por Clostridium tetani, bacilo gram positivo formadora de endospora. Su distribución es mundial, además de que afecta a todas las especies. Como factores de virulencia tenemos la endospora, que ésta resiste condiciones ambientales desfavorables, además de que ésta está activa por varios años. Tenemos dos toxinas importantes, tetanolicina, que favorece las condiciones ambientales para la proliferación, y la tetanospasmina. Daña receptores de neuronas motoras, bloqueando señales nerviosas a la musculatura. Patogenia, lesiones y signos. El cuadro clínico presenta signos nerviosos, espasmos tetánicos aumentados por estímulos como el ruido, tacto y locomoción rígida. Cuadro de desarrollo completo en 1 a 2 días. Otros signos como orejas erguidas, colas extendidas hacia atrás, cabeza ligeramente elevada. Posteriormente, los cerdos se postran por los músculos rígidos detectables a la palpación. Finalmente, los cerdos en decúbito lateral presentan opistótonos con ambas extremidades torácicas y pélvicas dirigidas hacia atrás, taquicardia, aumento en la respiración, espuma blanca alrededor de las fosas nasales. La tierra, las evacuaciones de los animales de granja, heridas con objetos contaminados, quemaduras o intervenciones quirúrgicas o ya sea uso de drogas intravenosas por medio de jeringas sin el adecuado proceso de esterilización son el principal factor de riesgo, dado que una vez que se produce una herida en la piel, una dilución de continuidad, como te mencionaba previamente, eso entorpece el aporte sanguíneo local, creando entonces un ambiente anaerobio que, si el objeto con el que nos herimos estaba repleto de las esporas del Clostridium tetani, estas se encuentran entonces en esa herida y en esa disrupción del aporte sanguíneo un ambiente propicio anaerobio para poder llevar a cabo la germinación y formación de bacilos locales, los cuales posteriormente se desarrollan y comienzan la formación de las toxinas. Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta la tetanospasmina, que es la más importante en cuestión. Entonces, esa toxina tetanospasmina, una vez que se está produciendo de manera local, insisto, en la zona de la herida, esta toxina va a viajar por 3 medios, por los vasos sanguíneos, por los vasos linfáticos o por la vía neuronal. El que sea de estos 3 conductos se va a llevar a la toxina a dar la vuelta por el cuerpo directo al sistema nervioso central. Es decir, debo insistir, cuando tú te haces una herida, los bacilos se mantienen replicándose en la herida. La toxina es la que va a viajar a todo el cuerpo. Y su destino sin duda es el sistema nervioso central. Principalmente la división que se encarga del control de los músculos. Es decir, los nervios motores reciben órdenes del sistema nervioso central de manera fisiológica. Cuando éste quiere que haya un movimiento de contracción muscular, envía la señal de manera descendente a través de esos nervios motores y estos, a través de la placa neuromuscular y la liberación de neurotransmisores estimuladores, van a hacer que el músculo tenga una contracción. Uno de los principales neurotransmisores que propician esta contracción es la acetilcolina. Pero, así como el sistema nervioso central envió la orden descendente para que el músculo se contraiga, también tiene que enviar la contraparte, también tiene que enviar un recado a la placa neuromuscular, al nervio motor, de que es suficiente la contracción y debe relajarse, debe relajar al músculo. Esto lo hace entonces por medio de las interneuronas inhibidoras, es decir, otra división, otro cableado externo que tiene comunicación con el nervio motor y este a su vez le va a avisar que ha sido suficiente de utilizar la acetilcolina y la contracción debe terminar. Bien. Conociendo de manera fisiológica entonces a la interneurona inhibidora, este en sus terminales donde tendría contacto con el nervio motor tiene lo que se conoce como vesículas presinápticas y estas a su vez en su interior contienen neurotransmisores inhibidores. Los principales son el GABA
o ácido gamma-aminobutírico, y la glicina. Estos dos neurotransmisores inhibidores tienen que ser liberados para que sean captados por la neurona motora y ésta sepa que debe de dejar de utilizar la acetilcolina y detener la contracción muscular. Bien, ¿cómo lo hacen entonces? Las interneuronas inhibitoras tienen una proteína que se denomina o entra en el grupo de las proteínas denominadas SNARE, unas sinaptobrevinas que básicamente sirven como proteína de corte para estas vesículas presinápticas para que estos neurotransmisores sean liberados, sean captados por el nervio motor y se lleve a cabo la relajación, dándole un descanso y un respiro al neurotransmisor acetilcolina y dando equilibrio entonces a la relajación muscular. Ahora, a sabiendas de esto, la toxina, una vez que por medio de la vía neuronal, vasos linfáticos o vasos sanguíneos ha llegado a esta parte del sistema nervioso central a hacer de las suyas, lo que hace es lo siguiente: la toxina llega hacia la terminal nerviosa y lo que va a hacer es negar el acceso a las sinaptobrevinas o proteínas SNARE, para que nunca pueda haber un corte de esas vesículas presinápticas y los neurotransmisores inhibidores no puedan liberarse, no sean captados por la neurona motora y ésta siga formando y otorgando acetilcolina sin ninguna oposición, inhibiendo totalmente la relajación y perpetuando el estado de contracción muscular, que posteriormente evoluciona a un espasmo y a un daño y desintegración muscular consecutivos. Es ahí donde entra lo peligroso del Clostridium tetani y el tétanos. Va a haber una contractura muscular permanente sin oposición de un inhibidor, sin la presencia de relajación muscular. Y eso a su vez va a traer consecuencias severas. Bien, una de las primeras manifestaciones de que esta toxina tetanospasmina está actuando es la afección de los nervios craneales. Posteriormente, también puede haber dificultad para movimiento ocular, alteraciones en los movimientos de gesticulación, problemas para la deglución, disfagia, babeos y alteraciones en la masticación. De ahí es donde comienzan los espasmos musculares sostenidos sin una inhibición adecuada. Es decir, también los nervios craneales, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso pueden verse afectados. Diagnóstico diferencial: Streptococcus suis, erisépala porcina, enfermedad de Anjuski. El diagnóstico se basa principalmente en los signos clínicos, en la observación de un área obvia de infección, como herida de la castración o un absceso umbilical, y se puede confirmar mediante improntas directas de la herida o frotis teñido con Gram y observar a los bacilos en su forma característica de cerillo. El perfil serológico es un muestreo de las diferentes edades y etapas productivas de la granja con el propósito de conocer el estado sanitario de la misma y así tomar las medidas pertinentes. Generalmente se utilizan pruebas serológicas como ELISA y ya si queremos la detección directa podemos utilizar PCR, inmunofluorescencia directa o inmunohistoquímica. En cuanto a la prevención y control, no es factible dar un tratamiento, sino basarnos en prevenir la enfermedad, vacunando a la madre, usar material desinfectado para la castración y que las áreas donde se lleve a cabo esta práctica y en general deben estar limpias y secas. Gracias por su atención.